Hola, buenos días. Bueno, pues venga, vamos a empezar con un nuevo vídeo y os voy a contar novedades que estamos haciendo, ¿vale? Como veis, cada vez hay más pájaros ya sin criar. Todos estos son machos, todos estos son hembras. Les tengo que limpiar ahora. Les estoy limpiando cada día o cada 2 días. Estoy haciendo un gasto de papel brutal. Pero bueno, veis, palos cambiados también. Y esta es la mierda de 2 días. Que como veis, pues ya tiene lo suyo. Entonces hay que limpiarlo, ¿vale? Muy a menudo, y eso es uno de los remedios que hay que hacer cuando se tiene una enfermedad y un aviario con poca ventilación como el mío, que yo creo que es el principal problema de lo que tengo. Y ahora os contaré en el siguiente vídeo, cuando termine de limpiar, en el siguiente fragmento de este vídeo, os contaré qué es lo que estamos haciendo. Pero quiero que veáis una cosa. Mirad ahí si le han dado tela. Además son todo cascarillas, ¿eh? Estas tolvas yo no las conocía, se llaman tolvas de Alpistec. Van bastante bien, la verdad. Y estamos poniendo algunas. Mirad, aquí hay otra, ¿lo veis? Pues aquí hay otra también. Bueno, voy a limpiar y os cuento cosas. Bueno, pues ya está. Hemos limpiado, pero fijaros, acabo de limpiar. Ya están cagando y comiendo. Mirad, a por lo que se tiran. Bueno, a ver, que no quiero que se me olvide nada, ¿vale? Primero de nada, muchas gracias por los consejos y la ayuda que todo el mundo me habéis prestado en el vídeo anterior, porque la verdad que increíble la gente lo que ha tratado de ayudar y cómo ha comentado cosas que yo podía hacer, etcétera. Muy bien, la verdad. Y ahora lo que voy a hacer es compartir con vosotros, a modo de resumen, un poco todo lo que me habéis puesto por los comentarios y qué es lo que yo estoy haciendo o voy a hacer y qué no voy a hacer, ¿vale? Ese Gloster. He puesto también una tolva de alpiste. Y ahí está. Mirando a ver. Bueno. Tratamiento actual. Como sabéis, le di el ronidazole porque yo vi tricomonas y entonces eso es una cosa que me preocupaba. Tricomonas solo lo vi en un ejemplar joven, nada más, pero he tratado a todo el aviario durante una semana con el producto que os dije, ronidazole. Eso es un antibiótico y se supone que está destinado al tema de las tricomonas. Bueno, yo se lo he dado una semana. Ahora están descansando otra semana, van a tirarse así hasta el martes. Hoy es domingo, pues el martes. El martes le voy a repetir 4 días más de ronidazole, ¿vale? Que eso es lo que me han comentado. Y ese es el tratamiento que estoy siguiendo por ahora, ¿vale? En cuanto a efectos en el aviario, ¿os acordáis de los pichones que estaban pelados? Pues se fueron muriendo uno tras otro. La madre les dejó de dar de comer, de hecho les picaba, le vi picándole la espalda. O sea que puede ser que esos, justo, como habéis dicho muchos, sea la madre la que les picaba, ¿vale? Eso no tiene nada que ver con el otro problema que tengo de que se les pele lo que es la zona del cuello y demás a reproductores que incluso están solos. Bueno, esos pájaros pues se fueron muriendo, una pena, porque me gustaban las parejas. Así es que, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada. Y luego también lo que he notado, yo no sé si también es relacionado con el problema que tengo o con el haberle dado el ronidazole, con algún otro efecto de otra cosa que tengan. Han habido todas las parejas que esperaba, todas huevos abortados. Todas. Menos, bueno, todas miento, ¿vale? Todas miento. Las 2 de Gloster no. Esas estoy esperando a ver qué sucede, ¿vale? Esperemos que tiren para adelante. Y bueno, pues así estamos. También, ¿qué estoy haciendo? He cambiado alimentación y voy a cambiar más. Os digo, seguramente muchos me criticaréis por ello o bien otros me criticarán por no haberlo hecho antes. Pero bueno, el caso es que yo el año de la pandemia empecé a criar con pienso. Ese año no fue bien por lo de la pandemia. Yo me tuve que traer a casa un montón de pichones. Bueno, todos lo sabéis, pero solo con una apuesta, saqué más pichones que este año y que el pasado casi. El pasado yo lo achacaba a la mudanza
Y ahora este, pues también es un desastre de cría. Entonces, también he estado echando cuentas y es que el pienso y la pasta que yo les estaba poniendo, de verdad, no exagero, es como 3 veces más caro que alimentarles de la otra manera. He estado viendo vídeos de cómo lo hacía yo en el pasado y la verdad es que lo hacía pues como me enseñó mi abuelo. Mistura o alpiste limpio, aderezado con algunas semillas especiales para las hembras cuando tocaba, y pasta que yo usaba. Mi abuelo usaba la del herbolario de abajo de su casa, que era la que compraba, una pasta que hacía ese señor, que por cierto olía de muerte. Pero bueno, yo he usado Rayo di Sole y es verdad que antes con 10 parejas que tenía, 10 parejas en exterior, y que quizás eso también es una cosa de influir, pero con una humedad brutal, y criaba mejor que ahora. Yo creo que sacaba hasta más pichones que ahora. Entonces, bueno, pues he hecho ese cambio. He procurado ponerles, mirad, estas hembras, bueno, hembras y machos, estas parejas de aquí, son parejas con las que voy a seguir criando porque empezaron más tarde y las veo preparadas, ¿vale? Mirad esa hembra que celo tiene, ahora la pondré en el nido. Y ya con ellas, aunque como no tengo ninguna esperanza, ya me da un poco igual, les he puesto alpiste limpio y pasta de cría, ¿vale? Fuera pienso ya a ellas, total, además. Y luego, bueno, pues ya veremos a ver qué tal resulta. Ya digo, si no saco nada tampoco me importa, me da igual ya. Pero bueno, esas parejas, como las noto que todavía pueden criar, pues ahí siguen. Y luego aquí tengo estas son hembras retiradas, eso es, hembras que ya han terminado. Y estos son machos que ya han terminado, algunos sin éxito y otros, bueno, pues no les ha ido tan mal. La verdad es que si aislásemos a 2 o 3 parejas, han sido casi las que han sacado todo. Entonces, ellos y ellas tienen alpiste, unos comederitos de alpiste y unas tolvas de la marca Alpistec que estoy probando y que van muy bien, porque es verdad que como no pueden echar cascarilla aquí dentro, pues van muy bien. Estoy mirando porque para estas jaulas que yo tengo no puedo poner cualquier tipo de tolva, entonces eso estoy haciendo, estoy poniendo este tipo de tolva. Me parece que eran 2,60 cada tolva. Bueno, compré 5, 2,50, 2,40, por ahí andaba. Compré 5 y la verdad es que se tiran a por el alpiste más que el pienso. Aún así, tengo que gastar el pienso que tengo y entonces en las jaulas grupales les estoy colocando también el pienso. ¿Y qué más? El grit, que es otra cosa que yo la tenía un poco retirada y es verdad que se la puse luego ya durante la cría, pero se la había retirado bastante porque con ese rollo de que con el pienso tienes todo, con el pienso tienes todo, que tenía yo en la cabeza, que puede ser que sea así, ¿vale? Yo quiero hacer ese cambio porque no me cuesta nada. Es más, ahorro dinero porque las cuentas que he estado echando, la verdad es que la pasta Rayo di Sole, tú te compras un saco de 12 kilos de Rayo di Sole, de la buena, no papa blanca, no, de la bien. Me parece que la que yo usaba era la Liposoft o la TH White, una de las dos. La verdad es que sin distinción y con las dos me iba muy bien. Y vamos, 12 kilos cuestan más o menos un poquito más, ¿vale? A lo mejor cuestan, creo que eran 10 euros más, puede ser, que los 5 kilos de otro tipo de pasta, ¿vale? Que yo estaba usando. Entonces yo creo que la Rayo di Sole a mí me fue bien y que no me merece la pena tanto dinero para que al final luego tampoco sea una cosa que digas tú, joder, cómo crío, esto es espectacular. Sí, puede ser por una enfermedad, no por la comida, pero mira, que no me merece la pena, que yo antes sacaba casi más pichones y no me gastaba tanto en pastas y pienso. Voy a criar con alpiste y ya está. Luego, como decía siempre, cuando luego llegue la época de cría, al alpiste limpio le echo algo de perilla blanca para la jaula de las hembras, hago ahí su mezcla y ya está, y semillas, ¿vale? Y estoy procurando dar más ventilación, ¿vale? Esta parte de aquí se comunica con la casa, ¿vale? Entonces, bueno, pues abro las ventanas del sótano y abro esto y la verdad es que ventila, pero claro, tengo que hacerlo yo manualmente, ¿vale? Entonces es un poco más rollo, pero bueno, lo voy a hacer así, ¿vale? Lo voy a hacer así. Es verdad que el techo este da al patio de la casa, pero es una locura hacer esa obra. Y aparte crearíamos un poquito de inseguridad hacer un ventanal al patio, no quiero hacerlo. Así es que lo vamos a dejar así. También he pensado, para asegurarme de que es la ventilación o no, comprar un medidor de CO2 y de partículas en suspensión.
Eso dicen que también puede ser una cosa que te ayude a de verdad ver si es un problema del ambiente o no. Aquí de verdad que no huele a pájaro, os lo digo de verdad. Pero sí que es cierto que de verdad que ventilación aquí no hay. Entonces puede ser que aunque no huela a pájaro, las bacterias o que cualquier enfermedad se traslade más rápido. Porque están todos respirando todo el rato el mismo ambiente viciado. Y luego también la carga de pájaros, que tengo muchos y estoy de verdad hecho un lío. Me levanto una mañana y digo que me tengo que quedar con los rojos mosaico, que es la gama que a mí más me gusta de siempre. Luego pienso, me tengo que quedar con los rojos a la blanca también. Joder, es que los rojos a la blanca saco muchos premios. Mirad, ¿no veis esa hembra cómo tiene el cuello operado? ¿Lo veis? Eso no son tricomonas, ¿eh? Ya os lo digo, que yo sé lo que son tricomonas. Es que mirad, tricomonas, veréis, ese pajarito ya está mejor, ¿eh? No os imaginéis cómo estaba, a ver si lo puedo ver. Sé que JJ, si ve este vídeo me va a decir, pero chico, ¿qué haces todavía que no has separado el pájaro ese de tricomonas? ¿No le veis en el suelo? A ver si se lo puede ver. Mirad, ¿lo veis allí? A la izquierda ya está bastante mejor, ¿vale? Pero tricomonas se nota bien claro lo que es. Hay pájaros guapos aquí, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, pues mancha mucho también el pienso, ¿eh? El pienso con pigmento también es otra de las cosas que me echa para atrás. Mirad, estos ya, que son recién destetados, van a pasta con pigmento y alpiste, como toda la vida lo he hecho. Es que los pájaros cuando los saco son muy blanquitos. ¿Lo veis? Si no tocan el pienso con pigmento, mirad qué blancos son. Entonces ya perdí el hilo, no sé por dónde iba. Bueno, pues eso. Estaba contando que es lo del medidor de CO2, ¿no? Lo que pasa es que son 100 euros. Y no es una cosa que me vaya a mí a poner un remedio. Lo voy a ver y voy a decir, oh sí, tengo un problema de CO2 o de ambiente con partículas. Vale. Y si la solución ya la estoy poniendo lo que puedo, que es ventilar lo más que pueda y ya está. Eso es lo que voy a hacer, ¿vale? Y bueno, volver a dar las gracias a la gente, la verdad, porque me habéis tratado de ayudar mucho. Y voy a comentar un poco lo que la gente me ha dicho, ¿vale? Lo primero que voy a comentar es, oye, noto que lo tienes un poco más sucio que antes. Pues puede ser, ¿vale? Pero es que he tenido menos tiempo y aún así, creo que no está sucio. O sea, está más sucio que antes porque yo he sido un pesado. Pero es verdad que en la época de cría, ¿veis estos comederos cómo están como llenos de grasilla? Cualquiera que críe canarios sabe que en esta época es la más sucia de todas. Luego otra cosa también, los fondos de las jaulas, ¿veis estas? Estas están recién limpias ahora de ya para ponerles a mudar, ¿vale? Que me pegué una paliza este fin de semana, pero ¿veis estas? Estas están de cría. ¿Veis cómo están como manchadas? Eso es por las bañeras. Les pongo bañeras y salta y mancha, ¿vale? Y como son jaulas con fondo blanco, la verdad es que da un aspecto como de que está más sucio, pero sigo limpiando las rejillas cada semana y es verdad que algunas veces cada 2 semanas, pero vamos, que yo he ido a aviarios que sí que puedes decir, joder, qué sucios. Y yo creo que estos, la verdad, sinceramente creo que no está muy sucio, pero sí que hago autocrítica y digo, no, esto hay que remediarlo, hay que ponerse a limpiarlo más todavía, ¿vale? Si lo principal es ver los problemas que tenemos cada uno y ser sincero con uno mismo, porque si no, no vamos a ningún lado ni se mejora nada. Hay gente que me ha dicho que son ácaros u hongos. Pues yo estoy de acuerdo con que son ácaros u hongos. Me parece, ¿vale? Me parece. Hay gente que me ha dicho que le puede faltar alguna vitamina. Pues cosa que también puedo estar de acuerdo con ellos, porque puede ser que el pienso que compramos con esta subida de precios a lo mejor estén ahorrando un poquito en algunos componentes y esté un poco desequilibrado, no lo sé, que eso también es criticar una cosa que no tengo ni puñetera idea, o a lo mejor soy yo porque solamente les doy el pienso y necesitaría darles algo más, o es la falta de vitamina por la luz, ¿vale? No lo sé, ¿vale? Pero puede ser que sea falta de vitamina. Por eso también a colación viene lo de mi cambio de alimentación. Hay gente que me ha dicho que pueden ser tricomonas, como he comentado antes. Sí, hay tricomonas aquí, en un caso de un ejemplar, que no lo he separado y he tratado a todos, ¿vale? Como estaba diciendo antes por lo de JJ, que me dijo, ese pájaro lo tienes que separar. Que la verdad es que es un privilegio que JJ, que es un tío que sabe tanto, pues me escriba un comentario. Yo se lo agradezco mucho en el alma. No lo he separado porque como he tratado a todos, he dicho, bueno, lo voy a dejar porque para mí he considerado que toda esa jaula estaba infectada.
y he tratado de trabajar con todos de la misma manera. Hay gente que me ha dicho que pueden ser peleas. A ver, peleas yo creo que se nota. Y esto no son peleas. Eso de ahí no son peleas. Esa manera de pelarse el cuello y tal, no son peleas. Luego otra cosa que os voy a decir, y desde aquí mando un saludo a mi amigo Miguel, que a ver si nos ponemos de acuerdo y podemos hablar ya, que cuando no lo puedo coger yo, no lo puede coger él y así estamos. La verdad es que yo he tenido, como siempre, semana ocupada y a ver si hoy no pasa y le llamo, ¿vale? Pero bueno, él, fijaos cómo son las cosas. Yo le pasé unos pajaritos antes de la cría. ¿Qué sucede? Que varios de sus pájaros, ahora no estoy seguro, pero creo que eran hembras todo, tienen el mismo problema que los míos. O sea, se les pela el cuello y la cara. ¿Veis? Ese tipo de peladura. A ver si lo podemos ver. Por si alguno tiene lo mismo, que lo sepa. ¿Lo veis aquella mosaico de allí? Mirad. ¿Lo veis? A ver si enfoca. Es complicado. Venga. ¿Veis? Entonces, él me mandó un vídeo y fotos de los suyos y los tiene igual. Pues eso también me anima. O sea, no, me anima en el buen sentido. No es que me alegre de que él tenga el problema. Me alegra porque él tiene un aviario prácticamente de exterior. Tiene luz perfecta de la calle y ventilación cuando quiere tranquilamente. Entonces eso me ayuda a mí a pensar que quizás es un problema más de un patógeno que no de la falta de ventilación, que como digo, la falta de ventilación yo no digo que sea cojonuda y buena. Yo soy sincero, sé que la falta de ventilación es un problema que tenemos aquí en el aviario y que evidentemente sería mejor que estuviese ventilado, pero que a lo mejor no es el problema de la enfermedad. Esto es algo que está en los animales y que bueno, pues desde aquí pido también perdón a Miguel porque se los pasé y yo no sabía que esto iba a sucederle y está como yo. Bueno, pues Miguel los llevó al veterinario y según me ha contado, análisis de heces, 0 patógenos. Análisis de ácaros y hongos, 0 patógenos. Les hicieron hasta una tira con la piel para ver qué tenían. Nada. Le han dicho que es una especie de dermatitis y le han mandado un tratamiento que lleva una serie de pomadas, antibióticos, mira cómo le dan al piste. Entonces, bueno, pues yo tengo que hablar con él y comentarle lo que yo creo desde mi punto de vista. No sé, me parece como raro que no tengan, o sea, no digo que las pruebas estén mal, que quizás sea lo correcto, no tengan nada, pero entonces, ¿qué les pasa? Pues una cosa que no se puede descubrir con ningún análisis a los pájaros, claro, la falta de vitamina. Quizás sea falta de vitamina. Y luego hay otra cosa que estoy hilando, que es que mucha gente en YouTube, en los comentarios, me ha comentado, a mí me pasa lo mismo, a mí me pasa lo mismo, a mí me pasa lo mismo. Joder, ¿entonces qué es? ¿Es un coronavirus de pájaros que tenemos todos? No sé, es raro. Me gustaría saber qué tipo de alimentación tiene la gente a la que le pasa lo mismo, porque quizás sea una carencia de la alimentación. No lo sé, no lo sé. Yo lo que voy a hacer es, que eso se lo quiero comentar a Miguel, voy a hacer yo lo mismo que ha hecho él, pero en otro veterinario diferente, que por cierto me habéis recomendado, que se llama, lo digo por aquí, Laboratorios Larco. Voy a contactar con ellos y voy a hacerles análisis de heces. Si puedo mandarles un ejemplar se lo voy a mandar, todo lo que pueda, ¿vale? Y vamos a ver si los análisis de esta gente y de los del veterinario de Miguel coinciden en que no hay patógenos. Patógenos sé que los míos tienen que tener, eso seguro. Porque estas hembras que tengo tocadas ahí, que las voy a hacer un análisis, que ya van mejor, pero bueno, hay una embolada ahí al fondo, ¿la veis? Esa mala pinta. Y mi amigo con tricomonas, o sea, esta jaula que le voy a hacer el análisis conjunto, ya os digo yo que patógenos tienen que tener. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué nos dice y lo hablamos. Luego, mi amigo Miguel Colomer me dijo que pusiese bañeras con agua oxigenada, que yo no lo sabía. Yo se las ponía con betadine, pero casi mejor con agua oxigenada porque me dijo al 25%, yo les estoy echando un chorretón de agua oxigenada, que ahora se las pondré y ya me joderán otra vez los papeles, pero bueno, como los cambio día sí, día no, tampoco los fastidian mucho. O si no, se las pongo mañana. Pero bañeras con agua oxigenada creo que no les viene nada mal.
Si tienen ácaros o tienen algún tipo de piojillo, bien. Vinagre de manzana también. Lo que pasa es que no me gusta el olor de vinagre de manzana. Así es que tiraremos con agua oxigenada, como me ha dicho mi amigo Colomer, que desde aquí también le doy las gracias. Y otra de las cosas por las que también voy a hacer este cambio de alimentación es porque fui a Suaviario hace poco y la verdad es que me vine todo el camino en el coche pensando... Que por cierto, de aquí mando un abrazo a Javi, a José, a Juan Carlos también, que estuve con ellos en ese viaje. Y nada, pues me vine pensando todo el rato, joder, qué bien los tiene, qué sanos están. Y es verdad, alpiste y pasta. Ya está, alpiste, pasta, alpiste, pasta. Y esa es su alimentación. Y el grid, alpiste, pasta y el grid. No se complica con productos, no se complica con, no voy a decir marcas, ¿vale? Pero no se complica. Y tiene los pájaros estupendos. Sabe un montón. Yo me quedaba ahí anonadado mirándoles, a Miguel Colomer, a todos los demás. Es una pasada. Qué sencillo lo hace. Qué cantidad de pájaros tiene y sin problemas. Así que yo creo que experimentos los mínimos y hacer lo que funciona. Eso es otra de las cosas que creo que voy a seguir, lo que hace la gente ya y le funciona. Y bueno, luego ha habido más cosas que me han comentado. Una cosa que es dióxido de cloro MMS o CDS, que yo no lo conocía, pero que eso es una cosa que está prohibida, no lo venden y es imposible conseguirlo. Gente me ha dicho que compre ciertas pomadas, pero es imposible conseguirlo porque hoy en día, como todo está prohibido, pues no se puede hacer nada. Así es que poco más, ¿vale? Y así estamos. Yo os iré informando en nuevos vídeos, os iré diciendo, pues mira, Laboratorios Larco me ha dicho esto. Que por cierto, mi Laboratorios Larco es que ni les conozco ni he contactado todavía con ellos, así que no me pagan nada ni nada, ¿eh? Ya sabéis que yo ahí procuro ser totalmente independiente para poder decir lo que me da la gana. Que cambio de pasta, cambio de pasta. Que cambio de pienso, cambio de pienso. Que cambio y me quito todos los piensos, me los quito. Que me quito la pasta, me los quito. Que no me gusta un comedero, lo digo. Por cierto, estos son cojonudos y esto es una mierda, ¿vale? Eso ya lo sabíamos, ¿no? Ya lo dije antes. Otra cosa que voy a hacer, es verdad. Aparte del Exzol, yo voy a darles Pulmonsan. ¿Qué os parece? Eso no tengo ni puñetera idea. No sé si es bueno, si es malo, si no se debe de mezclar, si es suficiente con el Exzol. ¿El Exzol cubre todo? Es otra pregunta que os lanzo. ¿Creéis que el Exzol cubre todo o el Exzol solamente vale para piojillos? ¿Vale también para ácaros? ¿Vale para todo tipo de ácaros? Pues ahí os dejo. Yo no tengo ni idea, ¿eh? Si me lo podéis decir, perfecto. ¿Vale? Y bueno, pues repaso de parejas ya para el final, ¿vale? Aquí tengo las dos parejas de Gloucester que están criando. Aquí tengo esta que hoy le tengo que quitar otro huevo. Esta quería sacar otra apuesta, vamos a ver qué hace. Tengo aquí sus dos pollitos a punto de destetar. Esta está poniendo. Y por aquí tengo esta, que voy a combinar esa hembra con ese macho de Portugal. A ver qué tal funciona esa pareja. Quería sacar una apuesta con una de las mías y un macho de Portugal de esos que me traje, a ver qué tal. Y como esa hembra la veo bien, pues ahí estamos. Esta pareja tenía los huevos abortados, pero la hembra está muy bien y voy a tratar de sacarle otra puesta. A ver qué tal. La verdad es que sería su cuarta, pero puesta solo ha sacado una de pollos. Otra tuvo huevos claros y otra tuvo abortados, que ha sido esta última. Entonces voy a tratar de sacar. Esta hembra es preciosa. Me encanta. Voy a tratar de sacar otra. Esta hembra de aquí es hermana de este de aquí, que es otra de las parejas que tengo. Que les veo muy bien a los dos, tanto al macho como a la hembra. A ver si se quita. Tiene huevos pisados, vamos a ver si no abortan. Por aquí tengo jaulas preparadas. Aquí arriba, estas dos son jaulas para criar, ahora os digo con quién. Y aquí tengo esta parejita de portugueses, que también huevos abortados, pero que sí que voy a intentar sacar otra puesta. Y entonces, os digo, esta también, o sea, tengo 4 parejas, 5, 6 con la de Gloucester, 7, 8, 9 parejas. Tengo 9 parejas criando nada más, ahora mismo. Y luego, no, perdón, 9, 10, ¿vale? 10. Y luego, lo que quería hacer es, a esta hembra de aquí, que es muy buena, está con sus 3 pichones, la quería sacar otra puesta con algún pájaro intenso que ya le tengan descanso. Voy a tratar que si le veo bien y le veo fuerte, le saco otra puesta y subo a esta hembra cuando destete sus pichones a una de las 2 jaulas de arriba. Y luego tengo que mirar esta, a ver qué hago, pero aquí ya me da un poco más de cosa porque ella está empezando a pelarse la zona que se le espera.
Aunque yo no sé si esta hembra es lo mismo que las otras, lo que tiene, o es de darles de comer a través de la rejilla. Pero bueno, la miraré la tripa y si la veo bien, quizás saque... Por eso tengo estas dos jaulas aquí limpias ya, pero vacías, por si acaso crío con ellas, ¿vale? Pero nada más. Mirad qué estampa. Esta pareja a mí me gusta mucho. Ya le he sacado 2 pichones este año, pero a ver si saco... Este macho me encanta. Bueno, ya sí que no os entretengo más, que es un vídeo súper largo. Hala, un saludo y os iré contando. Chao.